El decreto poderoso. Permite y verás el cambio suceder. La realidad no es física, un viaje cuántico. ¿Alguna vez te has detenido a pensar si lo que vemos, tocamos y sentimos es la única realidad que existe? ¿Y si el mundo, tal como lo conocemos, fuera solo una parte de un misterio mucho mayor? Durante siglos, la ciencia nos enseñó sobre un universo predecible, regido por leyes de causa y efecto. Pero en las últimas décadas, una revolución silenciosa lo cambió todo. Una revolución nacida en el corazón de la materia, en el reino de lo infinitamente pequeño. Bienvenidos a la física cuántica, el campo que desafía la lógica, dobla la mente y nos obliga a repensar la naturaleza misma de la existencia. Prepárate para expandir tu percepción. El despertar cuántico. ¿Es la materia una ilusión? Imagina que la pared frente a ti no es tan sólida como parece. Imagina que, a un nivel fundamental, está compuesta de algo mucho más etéreo, vibrante y, en cierto modo, vacío. La física clásica nos dice que todo está hecho de átomos, pero la física cuántica nos revela que estos átomos son, en su mayor parte, espacio vacío. Lo que antes parecía sólido, ahora se revela como una danza de energía e información. Para entender esto, necesitamos sumergirnos en el átomo. Tradicionalmente, pensamos en el átomo como un pequeño sistema solar, con electrones girando alrededor de un núcleo. Resulta que la distancia entre el núcleo y los electrones es gigantesca en comparación con el tamaño de las partículas mismas. Si el núcleo fuera una canica en el centro de un campo de fútbol, los electrones serían partículas de polvo girando en la tribuna más lejana. El resto, puro vacío. La solidez que percibimos es en realidad una ilusión creada por la interacción de fuerzas y campos electromagnéticos que impiden que un átomo atraviese a otro. En el nivel más profundo, la materia no es algo fijo, sino un conjunto de probabilidades, una onda de potencial. O, como diría el físico John Wheeler, ninguna partícula es una partícula hasta que es observada. Esto cambia todo lo que sabemos sobre lo que es real. La mera observación parece tener el poder de transformar posibilidades en realidad concreta. Ejemplos que exploran la mente, donde la intuición falla. El experimento de la doble rendija es la tarjeta de presentación de la locura cuántica. Si disparamos electrones uno por uno hacia dos rendijas, ¿qué esperamos? Dos líneas en la pantalla, ¿verdad? Como balas en un objetivo, siguiendo una trayectoria definida. Pero lo que sucede es asombroso. Crean un patrón de interferencia, como si fueran ondas que se propagan y se encuentran. Esto significa que cada electrón individual, de alguna manera, pasó por ambas rendijas al mismo tiempo. Se comportó como una onda de probabilidad que se extendió, interfirió consigo misma y solo después decidió dónde aterrizar. ¿Y la parte más extraña? Cuando intentamos observar por qué rendija pasa el electrón, colocando un detector en una de ellas, mágicamente deja de actuar como onda y vuelve a actuar como partícula. La observación, la conciencia o el acto de medición parece colapsar la función de onda del electrón, forzándolo a elegir una única trayectoria. Esto plantea preguntas profundas sobre el papel de la conciencia en la formación de la realidad. ¿Será que el universo está en un estado de posibilidades infinitas hasta que nuestra atención lo obliga a manifestarse? Otro fenómeno asombroso es el entrelazamiento cuántico, al que Einstein llamó acción fantasmal a distancia. Imagina dos partículas que nacen juntas y por ello quedan entrelazadas. Aunque estén a años luz de distancia, si mides el estado de una, por ejemplo, su spin, una propiedad cuántica, sabrás instantáneamente el estado de la otra, sin que haya ninguna comunicación aparente entre ellas que respete la velocidad de la luz. Es como si estuvieran conectadas por un hilo invisible que trasciende el tiempo y el espacio. Si una gira hacia arriba, la otra, sin importar la distancia, girará hacia abajo en el mismo instante. Esto desafía nuestra comprensión de la causalidad y la localidad. Parece que el universo no es solo un conjunto de objetos aislados que actúan de forma independiente. Es una red interconectada donde todo está, de alguna manera, vinculado a un nivel fundamental.
El entrelazamiento cuántico sugiere que existe una realidad no local, donde la información puede compartirse instantáneamente independientemente de la distancia. Mentes brillantes, los arquitectos de la revolución cuántica. Esta nueva visión de la realidad no surgió de la nada. Fue forjada por mentes brillantes que se atrevieron a cuestionar el status quo y a profundizar en los misterios de la materia. Todo comenzó con Max Planck, el padre de la teoría cuántica. En 1900, al intentar explicar la radiación del cuerpo negro, introdujo la idea revolucionaria de que la energía no se emite ni se absorbe de forma continua, sino en paquetes discretos, los quanta. Fue una idea que él mismo consideró radical, pero que resultó ser la clave para desentrañar el universo microscópico. Luego, Niels Bohr, quien propuso el modelo atómico con electrones orbitando en niveles de energía específicos. Fue uno de los arquitectos de la interpretación de Copenhague, una de las interpretaciones más aceptadas y aún debatidas de la mecánica cuántica, que postula la naturaleza probabilística de los fenómenos cuánticos y la importancia de la observación. Bohr argumentaba que la realidad de las partículas cuánticas no existe antes de la medición la crea. Erwin Schrödinger, con su famosa ecuación de onda, nos dio la herramienta matemática para describir el comportamiento probabilístico de las partículas cuánticas. Su ecuación permite calcular la probabilidad de encontrar una partícula en un lugar determinado en cualquier momento. Y por supuesto, su famoso experimento mental del gato de Schrödinger ilustra la naturaleza contraintuitiva de la superposición cuántica. Un gato puede estar vivo y muerto al mismo tiempo hasta que se abre la caja y se observa su estado. Werner Heisenberg nos presentó el principio de incertidumbre, mostrando que no podemos saber con precisión la posición y el momento, velocidad, de una partícula al mismo tiempo. Cuanto más precisamente conocemos uno, menos precisamente conocemos el otro. Hay un límite fundamental para nuestro conocimiento, intrínseco a la naturaleza de la realidad. Esto no es una limitación de nuestros instrumentos, sino una propiedad fundamental del universo cuántico. Y el legendario Richard Feynman, con sus diagramas de Feynman, revolucionó la forma en que entendemos la interacción entre partículas. Un genio con una didáctica incomparable, simplificó cálculos complejos y visualizó interacciones subatómicas de una manera que permitió avances significativos en la electrodinámica cuántica, que es una de las teorías más exitosas de la física. Estos son solo algunos de los gigantes y podríamos mencionar muchos otros, como Paul Dirac, Wolfgang Pauli y John von Neumann, que allanaron el camino para nuestra comprensión actual de la realidad cuántica. Nos dieron las herramientas para empezar a desentrañar los misterios del universo. De la teoría a la aplicación, la física cuántica en nuestro día a día. Si la física cuántica parece algo de ciencia ficción, piénsalo de nuevo. Ya está transformando nuestro mundo de maneras que ni imaginamos. Cada día usamos tecnologías que solo existen gracias a los principios cuánticos. Uno de los casos de uso más exitosos y transformadores de la física cuántica es la tecnología láser. La palabra láser significa Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Es un fenómeno puramente cuántico. Básicamente, los electrones en un material son excitados, reciben energía a un nivel de energía más alto. Cuando caen a un nivel de energía más bajo, liberan fotones, partículas de luz. El truco cuántico es que estos fotones estimulan a otros electrones a liberar más fotones, que son idénticos en fase y dirección. El resultado es un haz de luz coherente e increíblemente poderoso. Desde lectores de códigos de barras hasta cirugías precisas, desde comunicaciones por fibra óptica hasta impresoras, los láseres se han vuelto omnipresentes en nuestras vidas. La precisión y el poder del láser son una prueba de nuestra capacidad para manipular el mundo cuántico para beneficios prácticos. Pero no termina ahí. Otro ejemplo espectacular es la resonancia magnética nuclear RMN, ampliamente utilizada en medicina como resonancia magnética. La RM utiliza las propiedades cuánticas de los núcleos de los átomos, específicamente el spin nuclear, para crear imágenes de órganos y tejidos internos sin radiación ionizante.
Los núcleos atómicos actúan como pequeños imanes y en un campo magnético fuerte se alinean. Se aplican pulsos de radiofrecuencia haciendo que estos núcleos giren fuera de la alineación. Cuando se apagan los pulsos, los núcleos se relajan y emiten señales que son detectadas y transformadas en imágenes detalladas. Es una herramienta diagnóstica revolucionaria que ha salvado innumerables vidas y nos ha permitido comprender mejor el cuerpo humano a nivel molecular, detectando tumores, lesiones y enfermedades con una precisión sin precedentes. Y el futuro es aún más prometedor. Estamos al borde de una nueva era, la de la computación cuántica. A diferencia de los bits clásicos, que son 0 o 1, los qubits pueden ser 0, 1 o ambos al mismo tiempo, un estado de superposición, y pueden estar entrelazados entre sí. Esta capacidad de estar en múltiples estados simultáneamente y de interconectarse a través del entrelazamiento permite que las computadoras cuánticas resuelvan problemas complejos que están más allá de la capacidad de los superordenadores actuales. Desde el descubrimiento de nuevos medicamentos y materiales con propiedades nunca antes vistas, hasta la ruptura de cifrados y la optimización de sistemas complejos, como la logística de transporte o la modelización climática, la computación cuántica promete transformar industrias enteras y dar forma a nuestro futuro de maneras que apenas estamos empezando a imaginar. La gran pregunta: ¿qué significa esto para nosotros? Si la realidad no es física en su esencia, sino una red de energía, información y probabilidad, ¿qué significa esto para nuestra existencia? Significa que tenemos un poder mayor del que imaginamos. Nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestra conciencia pueden no ser solo productos del cerebro, sino participantes activos en la construcción de la realidad. Como nos enseña el pensador y místico Neville Goddard, asume el sentimiento de tu deseo realizado y la realidad no tendrá más remedio que conformarse. Esta afirmación, que muchos consideran esotérica, resuena de forma intrigante con la idea cuántica de que la observación y la expectativa colapsan la función de onda. Si el universo, en su nivel más fundamental, es un mar de posibilidades hasta que es observado, ¿será que nuestra conciencia, nuestra fe y nuestra intención tienen un papel en moldear la realidad que experimentamos? Para ilustrar esta profunda conexión, vamos a sumergirnos en una experiencia vivida por Gregg Braden, un renombrado científico y autor, quien fue testigo de la aplicación práctica de este principio en una cultura ancestral. Braden estaba documentando la sabiduría de una tribu en una región castigada por la sequía. Los campos estaban secos, el ganado moría y la desesperación se cernía en el ambiente. Él esperaba que el líder de la tribu realizara alguna danza elaborada para la lluvia, sacrificios o rituales complejos que había visto en otras culturas. Pero lo que sucedió lo dejó perplejo. El líder, un anciano sabio y sereno, llevó a todos los miembros de la tribu a un lugar sagrado. En lugar de pedir lluvia, el líder comenzó a agradecer por la lluvia que ya había caído. Describió con gran detalle cómo sentiría el barro entre los dedos de los pies, el olor de la tierra mojada, el sonido de la lluvia golpeando las hojas. Las personas cerraban los ojos y con las manos levantadas expresaban gratitud y alegría por algo que, físicamente, aún no existía. Braden observó la intensidad del sentimiento y la convicción en aquellos rostros. Era como si la lluvia ya estuviera allí, abundante y refrescante. La tribu no estaba pidiendo lluvia, ellos estaban experimentando la lluvia en su presente, como si ya fuera la realidad. Y lo más notable es que pocas horas después de ese agradecimiento, una lluvia torrencial cayó sobre la región, poniendo fin a la sequía. Para Braden, esta fue una poderosa demostración de cómo la conciencia colectiva y la experiencia sentida pueden influir en el mundo físico, alineándose con los principios de la física cuántica sobre la no localidad y el poder de la observación. Esta historia nos hace reflexionar profundamente. Si la realidad es fundamentalmente no física y maleable, entonces, ¿qué nos impide realmente manifestar nuestros deseos? ¿Serán nuestras propias creencias limitantes? ¿Nuestra incapacidad de sentir el deseo realizado antes de que se materialice?
La física cuántica nos recuerda que la materia es menos sustancial de lo que parece y que en su nivel más fundamental, el universo es un campo de potencial. Nuestras emociones y pensamientos generan campos energéticos que interactúan con ese campo de potencial. La gratitud por la lluvia antes de que caiga no es un acto de ingenuidad, sino un alineamiento con la realidad de que la lluvia ya existe, como una posibilidad, esperando ser observada y sentida en su manifestación. La intuición de culturas antiguas, como la que Gregg Braden presenció, parece haber anticipado siglos de descubrimientos científicos. Ellos comprendían, de forma empírica, la profunda interconexión entre el observador y lo observado, entre la intención y la manifestación. Esto nos lleva a un nuevo paradigma. No somos meros peones en un universo aleatorio, somos de hecho co-creadores. Nuestras percepciones, nuestras emociones y nuestra atención consciente tienen un papel activo en moldear el tejido de la realidad. La aceptación de que la realidad no es tan física como imaginamos abre puertas a comprensiones profundas sobre la sanación, la creatividad y la manifestación de nuestros sueños. Empezamos a ver que las leyes del universo pueden ser más flexibles de lo que nos enseñaron. Permítete explorar esta nueva perspectiva, permítete cuestionar lo que consideras real y quizás, solo quizás, comiences a ver el cambio suceder en tu propia realidad. El universo es un campo de posibilidades infinitas y tú, con tu conciencia, eres la clave para desvelarlo. ¿Qué tal si empiezas a sentir la gratitud por lo que deseas como si ya fuera tuyo?